Bienvenidos a este canal, un espacio donde las historias del espectáculo se cuentan sin filtros, pero con memoria, contexto y respeto. Hoy vamos a abrir un capítulo incómodo, uno de esos relatos donde el brillo de la fama convive con sombras que durante años nadie quiso mirar de frente. Todo comienza con una imagen poderosa. 26 de noviembre de 2006, Acapulco. Lejos de los reflectores, sin aplausos ni cámaras, muere Raúl Velasco a los 73 años. Afuera, los noticieros preparan homenajes. Adentro se apaga un hombre que durante décadas decidió quién existía en la televisión mexicana y quién no. Pero lo verdaderamente inquietante no es su muerte, sino lo que empieza a surgir después. Durante casi 30 años, su programa no fue solo entretenimiento, fue un sistema. Siempre en domingo operaba como una frontera invisible. Cruzarla significaba fama, quedarse fuera, desaparecer. No bastaba con talento, había que agradar, adaptarse. Y muchas veces callar. Con el tiempo comenzaron a circular versiones incómodas, relatos fragmentados de humillaciones públicas, vetos silenciosos, carreras que se apagaban en cuestión de minutos. Se habló de favores, de puertas que no se abrían solo con una canción. Y mientras millones celebraban cada domingo frente al televisor, detrás del escenario el miedo se convertía en moneda de cambio. Cuando el programa terminó en 1998, el imperio cayó sin previo aviso. El hombre que había marcado el destino de tantos se volvió, de pronto, prescindible. Pero para entender cómo llegó a ese punto, hay que retroceder. Celaya, Guanajuato. 1933. No hay glamour, solo una infancia marcada por límites claros. El origen define el destino. Velasco crece entendiendo algo esencial. El poder no se hereda, se construye. Primero como contador en el Banco Nacional de México. Luego, en el periodismo y el entretenimiento, aprende a observar. No solo cómo nace una estrella, sino cómo se fabrica una narrativa. Ahí está la clave, no vendía talento, vendía control. En 1969 aparece la oportunidad que lo cambia todo. Siempre en domingo no nace como un simple programa, sino como una aduana cultural. Velasco no se vuelve famoso por carisma, sino por convertirse en el guardián de ese acceso. Sonriendo, sin levantar la voz, decide quién entra y quién desaparece. Ese es el poder más sofisticado, el que no necesita gritar. Con el tiempo construye una imagen pública impecable, disciplina, familia, autoridad. Pero detrás de esa fachada crece otra cosa, la necesidad de imponer jerarquía. El escenario deja de ser un espacio artístico y se convierte en tribunal. Y cuando el poder se vuelve identidad, cualquier cuestionamiento se percibe como amenaza. Aquí empieza la parte más oscura. En los pasillos, en camerinos, en conversaciones que nunca quedaron grabadas, se instala una regla no escrita. Si no le gustas, no existes. Y lo más inquietante es que no siempre se trataba de talento, se trataba de docilidad. De sonreír incluso cuando te reducían. De aceptar comentarios sobre el cuerpo, sobre la imagen, sobre tu valor como producto. No eran exageraciones, estaban en los archivos, en los programas, en las carreras truncadas, comentarios disfrazados de humor que marcaban para siempre, porque en ese sistema la broma era una forma de control, y el castigo no era un escándalo, era el silencio. Algunos casos lo ilustran con claridad. Artistas jóvenes expuestos a críticas públicas que no eran constructivas, sino sentencias. Cantantes señalados en vivo, despojados de legitimidad en cuestión de segundos. Una frase bastaba para cambiarlo todo. Y lo más grave, no era un accidente, era un método. Humillar a uno, para disciplinar a 100. La televisión se convertía así en una escuela de obediencia. El artista aprendía a no cuestionar. El representante a negociar en silencio, el público a normalizarlo. Y así, sin que muchos lo notaran, la violencia simbólica se disfrazaba de espectáculo. Pero ningún sistema es eterno. A mediados de los años 90 algo cambia. Nuevas generaciones, nuevos sonidos, un público menos dispuesto a aceptar una sola voz como autoridad. México ya no es el mismo. El control comienza a resquebrajarse. Y para alguien que había construido su identidad sobre ese control, eso era una amenaza silenciosa. Luego llega el golpe definitivo, la enfermedad. Hepatitis C. El cuerpo empieza a fallar justo cuando el sistema también lo hace. Hospitales, tratamientos, cansancio. Por primera vez, aparece algo desconocido para él, vulnerabilidad. Y con la caída del poder, llega también el silencio. Las llamadas cesan, las lealtades desaparecen. Nadie sale a defenderlo con la misma fuerza con la que antes lo obedecían, porque el poder, cuando deja de ser útil, se convierte en carga.
Hoy, años después, las preguntas siguen abiertas. ¿Cuántas carreras se construyeron sobre el miedo? ¿Cuántas decisiones se tomaron bajo presión? ¿Cuánto sabía realmente el sistema que lo sostuvo durante tanto tiempo? La historia de Raúl Velasco no es solo la de un hombre, es el retrato de una época, de una industria y de un mecanismo donde el éxito tenía un precio que pocos se atrevían a nombrar. Y quizás lo más inquietante de todo no es lo que se ha confirmado, sino lo que aún permanece en silencio. Porque hay imperios que no se sostienen solo con talento, sino con miedo. Y cuando ese miedo desaparece, lo que queda no es el poder, sino las consecuencias. Hay un momento en la vida de cualquier figura poderosa en el que el poder deja de ser una herramienta y se convierte en una carga. Para Raúl Velasco, ese momento no llegó con un escándalo espectacular ni con una caída pública estrepitosa. Llegó de forma más silenciosa, más incómoda, más definitiva. Porque el poder, cuando ya no te permite ni siquiera levantarte de la cama, deja de servir. Mientras su salud se deterioraba, dentro de Televisa algo empezaba a cambiar sin ceremonias. Las decisiones ya no pasaban exclusivamente por él. El programa que durante décadas marcó el pulso del entretenimiento mexicano comenzaba a sentirse viejo. Los ejecutivos hablaban de renovación, de nuevas caras, de formatos más frescos. Y entonces, en abril de 1998, ocurrió lo impensable. Siempre en domingo fue cancelado. No hubo despedida épica. No hubo homenaje a la altura del imperio que había construido. Solo un comunicado frío, casi administrativo, como cuando se apagan las luces de un estudio al terminar la grabación. Sin aplausos, sin nostalgia, sin ceremonia. Para alguien como Velasco, aquello no era simplemente perder un programa, era perder el trono. El hombre que había decidido carreras, que había abierto y cerrado puertas con una sola frase en vivo. De pronto se volvió prescindible. Las llamadas empezaron a espaciarse. Los artistas que antes inclinaban la cabeza ahora evitaban su mirada. El sistema que lo protegió durante décadas simplemente dejó de necesitarlo. Y los sistemas, como suele ocurrir, no tienen memoria agradecida. A partir de ahí, no hubo un gran escándalo que lo arrastrara. Hubo algo peor. Un desgaste constante, demandas laborales, conflictos legales, versiones cruzadas sobre contratos y regalías. Nada explotaba, pero todo goteaba, como una advertencia persistente de que el poder, cuando no evoluciona, se convierte en lastre. Velasco, que durante años había sido el juez silencioso de la industria, ahora tenía que defenderse, también en silencio. Y entonces llegó la parte más cruel. Cuando se pierde el control, la historia empieza a reescribirse sin ti. Los mismos medios que lo habían presentado como una autoridad incuestionable comenzaron a hablar de excesos, de métodos duros, de un estilo autoritario que ya no encajaba con los nuevos tiempos. Lo que antes era firmeza, ahora se interpretaba como abuso. Lo que antes era criterio, se convertía en capricho. Y él ya no tenía micrófono para responder. Su cuerpo también comenzó a traicionarlo. La hepatitis C y la cirrosis avanzaban sin pausa. Aquel conductor erguido que dominaba el escenario se transformaba en una figura cada vez más frágil, más pequeña, casi irreconocible. Hospitalizaciones, silencios prolongados, una vida privada que se encogía lejos de las cámaras, lejos de los aplausos. El hombre que siempre miró desde arriba tuvo que aceptar algo que nunca había contemplado. Ya nadie miraba hacia abajo. El 26 de noviembre de 2006, en Acapulco, Raúl Velasco murió a los 73 años. Los noticieros hablaron de su legado, de su importancia histórica, de su papel en la televisión mexicana. Pero hubo algo que no se dijo en voz alta. Murió sin el imperio que lo sostuvo, sin el programa que fue su escudo, sin la multitud que durante décadas dependió de su aprobación. No fue un final escandaloso, fue discreto, y para alguien como él, ese fue quizás el castigo más duro. Porque el precio no fue solo la enfermedad, fue el silencio. Ese mismo silencio que durante años utilizó como herramienta de poder, terminó por rodearlo completamente. Pero la caída de un poder así nunca es individual. Cuando un sistema se derrumba, arrastra consigo historias, heridas, consecuencias que no desaparecen con un funeral. Y en el caso de Velasco, esa caída fue especialmente compleja, porque también alcanzó su entorno más cercano. Durante décadas, su figura no solo dominó los escenarios, también definió dinámicas personales. El control no se apagaba al salir del foro. Era una forma de estar en el mundo, y quienes convivieron con él lo aprendieron pronto. Así como decidía carreras, también decidía silencios. ¿Qué se decía, qué se ocultaba, qué se mostraba y qué se enterraba? Su familia vivió dentro de esa lógica. El apellido Velasco funcionaba como escudo, pero también como jaula. Porque cuando el poder se basa en el miedo, incluso los más cercanos aprenden a no preguntar demasiado. Y entonces llegó la enfermedad. No solo debilitó el cuerpo,
también debilitó la figura. El hombre que imponía órdenes empezó a depender de médicos, tratamientos, rutinas ajenas. Y con esa dependencia llegó algo que nunca toleró bien, la pérdida de autoridad. El sistema se invirtió. Quien daba órdenes ahora las recibía. Quien imponía el ritmo ahora tenía que detenerse. Quien hablaba sin réplica ahora escuchaba diagnósticos. Pero esa transformación no siempre produce humildad. A veces genera distancia, resentimiento, aislamiento. Mientras tanto, el mundo seguía avanzando sin él. Nuevos productores, nuevos formatos, nuevas figuras. Ya no era referencia, era pasado. Y en ese silencio empezó a experimentar algo que muchos otros habían vivido bajo su sombra: la irrelevancia progresiva, la llamada que no llega, la invitación que no se repite, el nombre que deja de mencionarse. No hubo un veto oficial, hubo algo más devastador: la ausencia. Irónicamente, el hombre acusado de vetar carreras terminó sintiéndose vetado por la historia. Tras su muerte, el país hizo lo que suele hacer con sus figuras incómodas: simplificarlas. Se habló del pionero, del hombre que impulsó talentos, del rostro de una época. Los homenajes evitaron las zonas oscuras. Pero el problema de no nombrar esas zonas es que no desaparecen. Porque Siempre en Domingo no fue solo un programa. Fue también un sistema. Un escenario donde el aplauso convivía con el miedo. Donde la oportunidad podía convertirse en castigo. Donde el silencio era moneda de cambio. Ese es el legado más incómodo. No un formato, no una época, un método. Un método que enseñó a toda una industria que el poder podía concentrarse en una sola voz. Que el talento a veces dependía de la obediencia. Que avanzar implicaba ceder. Y ese método, aunque cambie de rostro, no desaparece fácilmente. Hoy, algunas voces han empezado a reconstruir esa historia desde los márgenes. Testimonios fragmentados, recuerdos que coinciden demasiado como para ser casualidad. Historias de humillaciones, depresiones, de domingos que dejaron cicatrices invisibles. No para destruir una figura, sino para entenderla completa. Porque una historia contada a medias no es memoria, es propaganda. Y aquí surge la pregunta que realmente importa, no para juzgar el pasado, sino para entender el presente. ¿Cuántos sistemas como ese siguen existiendo, solo que con otros nombres en otros escenarios? Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno. La historia demostró lo contrario. El poder pasó. El sistema quedó expuesto. Y lo único que permanece es esa incomodidad persistente que ninguna cámara puede apagar. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar hoy, para no repetirlo mañana?